Qué hermoso es cuando nos abren las puertas de su lugar, su espacio, y compartimos el secreto de un escritor al cual queremos mucho y admiramos mucho, y es mi profesor de decodificación biológica. Gracias por permitirme estar acá y gracias por adelantarnos un poco el título de la próxima conferencia y tantas novedades que tenés para compartir con tus alumnos y con la gente que no sabe lo que es la decodificación biológica y los que entramos en este mundo fascinados que no tiene fin, ¿no? Que realmente no dejamos de aprender. Secretos en nuestros procesos evolutivos, el tema de la conferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, tenemos que elevar un poquito la conciencia de lo que es la decodificación biológica. Muchas veces pensamos, nos quedamos en el tema de que es cómo tratar enfermedades. No, tiene que ver mucho con las enfermedades, pero como las enfermedades tienen que ver con nuestro proceso evolutivo de la vida, nuestro aprendizaje. Y bueno, también hay comportamientos, hay condiciones que representan a una persona, hay bloqueos. Todo eso se puede decodificar, se puede encontrar el origen por el cual ese aprendizaje evolutivo es frenado o recibe un mensaje de nuestra condición, nuestras enfermedades, nuestros bloqueos y nuestros comportamientos. A ver si lo entendí. La enfermedad nos brinda, cualquiera, no hay ni buena ni mala, cualquiera, la posibilidad de evolucionar en muchísimos sentidos y el cual tendríamos que agradecer tenerla. Sí, en cierto sentido, sí. Por ejemplo, conocéis un poco lo que me pasó, la enfermedad que tuve diabetes. Sí. Y fue la diabetes la que me explicó perfectamente que tenía que ampliar la cosa, porque entendí el proceso espiritual detrás de la diabetes. Es un proceso espiritual. Y eso me llevó a pensar, bueno, acá hay muchas cosas que son escondidas de nuestro aprendizaje, nuestro evolutivo, nuestro ser. No Enrique Burón, cosecha 1959, claro. No, es lo que está adentro, lo que vive dentro de este individuo de tres dimensiones, digamos, ¿no? Y en este caso, ya que tocaste un tema tan sutil y tan abundante, diría sí, yo, porque todo el mundo ahora tiene diabetes. ¿Todas son las diabetes iguales? No. Básicamente los procesos diabéticos tienen ciertas complicaciones que se pueden tener, pero primero tenemos la diabetes 1, la diabetes 2, sí. La diabetes de embarazo. Tenemos también procesos diabéticos como la retinopatía diabética, que nos cuentan historias que tienen que ver con la diabetes. Ajá. Entonces, pero todas tienen un funcionamiento muy interesante, porque esto originalmente, Haber había dado una decodificación de la diabetes y Claude Chabat había dado otra, pero se había quedado con la decodificación de la diabetes. Tuvieron diabetes. Yo sí. Entonces, como no funcionaba ninguna de esas, tuve que encontrar una. Y la encontré accidentalmente. Fue un alumno mío que me dijo una frase, y cuando me dijo una frase que él no sabía que yo tenía diabetes, entendí inmediatamente que esa frase era la decodificación de la diabetes tipo 2. Y era la que yo tenía. Y de ahí deduje cuál sería la de tipo 1. Claro. Y todas las demás... Y en ese caso, volviendo a tu caso particular, ¿cuándo vos te diste cuenta desde tu propia experiencia que tocaste el punto para que dispare la sanación? Te pregunto esto porque como decodificadora uno lo percibe en un gesto, lo percibe porque llora, lo percibe en un movimiento físico, en un montón de formas que vos nos enseñás. Pero cuando en este trabajo tuyo que es tan importante, porque también uno cuando estudia, se estudia a sí mismo sus propias enfermedades. Sí, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, cuando esta persona, este alumno mío que quiero mucho,
me dijo esa frase. Él conocía un problema personal que yo tenía y me dio una frase. Y yo cuando me dijo la frase dije, ¡ah! Esa es la decodificación de la diabetes tipo 2. Y entendí el proceso. Después de ahí logré la decodificación de la diabetes tipo 1, la retinopatía diabética, todo eso tiene relación con eso. Y yo prácticamente ayudé al proceso bebiendo mucha agua, porque tengo que hacer la diabetes tipo 2, es que los receptores de las células musculares no dejan pasar la insulina ni el azúcar. Entonces tengo que tratar de limpiar mi sangre porque se está cargando de azúcar. Entonces con el agua ayudé un poquito y no tenía la duda, pero la duda te la da el hecho de que qué va a pasar en el próximo análisis, ¿no? Sí. El análisis dio bien y lo volví a hacer, y ahora en enero quise ver y da perfecto. Estoy muy bien con el tema, así que sé que de hecho tengo algún caso que todavía no pude resolver, pero hice uno también en Inglaterra que me preguntó, mira, tengo diabetes, era el tipo 1, y fue por email. Y fue muy interesante que cuando estábamos dando el curso en Estados Unidos, Laura recibió un WhatsApp que decía en inglés, diabetes se fue. ¡Wow! Wow, entonces ahí dije, bueno, entonces no fue casualidad, y fue muy, muy, muy interesante. Por supuesto, todas las demás enfermedades tienen un mensaje particular. Para mí me sirvió muchísimo el mensaje de la diabetes. Me cambió totalmente mi forma de ver las cosas. Entonces ahí dije, sí, tengo que decir gracias a la enfermedad. Sí. Cuando uno descubre, en el caso tuyo, este cambio tan radical, porque siempre te guiaste y seguís guiándote por los grandes, ¿no? Sí. Entonces, es difícil entender que uno está recorriendo un camino de conexión desde otro lugar para encontrar respuestas a muchísimas enfermedades que no encontraron los grandes. Es difícil, es muy particular esa pregunta, porque a mí no me resulta difícil, primero porque tuve una muy buena escuela. Claude Sabate indicaba qué buscar, cómo buscarlo, ¿no? Entonces yo hago eso un poco en las prácticas ahora con mis alumnos, pero sí se necesita, como sabes que tengo 20 años de decodificador y 16 de profesor, sí, y mucho de investigador porque he escrito los libros, y sí logro encontrar las decodificaciones a partir de los sistemas que hay que utilizar. Es difícil, no sé si es tan difícil, pero hay que estudiar. Claro. Y estudiar no es saber qué es la decodificación biológica, no es conocer, es dominar. Y eso no se logra haciendo un curso simple. El dominar la decodificación biológica lleva el trabajo de estudio, de comprobación, de práctica. Entonces, por eso podés hacer un curso de decodificación biológica, pero ahí no termina la cosa. Bueno, por eso yo al principio decía este camino que cada vez descubrís otras cosas, ¿no? Que es impresionante. Claro, vos tenés la práctica, estás teniendo la práctica, estás viendo lo que te estoy comentando. Sí, es impresionante porque cada vez uno se mete más en el estudio, la profundidad de lo que es la enfermedad. ¿Y qué pasa? Porque esta pregunta no te la hice nunca y es realmente muy curiosa. Distintas sociedades, distintas razas, distintas crianzas, alimentación, pueden provocar distintas enfermedades. Por ejemplo, volvamos a la diabetes, que lo sacaste vos. ¿Puede tener distintas patologías o mostrar costados distintos? No, hay que dividir la pregunta en dos. No, la mayoría de las enfermedades tienen el mismo concepto en todas las personas. No hay religiones, no hay nacionalidades, no hay razas. Todos tenemos
un sentimiento particular como seres humanos. Es decir, si nosotros nos filmáramos a todos los habitantes del planeta riéndonos, no entenderíamos las guerras. Es verdad. Pero todos nos reímos de los mismos en realidad. Entonces, eso es una cosa, pero hay sociedades que no tienen enfermedades que tienen otras sociedades. Eso sí. Por ejemplo, y lo explico en mi próximo libro, en el del sistema cardiovascular. Cuando yo estaba en Canadá, había un grupo de doctores jóvenes que iban todos los años por encima del nivel del casquete polar, a donde estaban los inuit, los que conocemos como esquimales, y que no les gusta que le digan esquimales. Y ellos iban varios, iban podólogos, iban gastroenterólogos, odontólogos, iban todos excepto uno, cardiólogos. No tenían enfermedad del corazón. Y entendimos la lógica de por qué no tenían enfermedad del corazón. Ellos empezaron a tener enfermedades del corazón a partir de que se juntaron en las ciudades con otras razas, otras personas, las personas que viven en Canadá. Ahí recién empezaron a tener conceptos de vida diferentes. Entonces eso está explicado en el libro y se ve por qué no tienen ese tipo de enfermedades. ¿Y esto podemos hereditar, que sea algo de herencia, que esté en el árbol, por ejemplo? Normalmente nosotros respondemos a conductas que fueron programadas por ancestros nuestros. Claro. No significa que todo esté en el árbol, porque todo se tiene que renovar. Hay mucha gente que usa mucho el árbol. Yo lo uso cuando lo necesito nada más. Y yo recibo la información, pero saber que un abuelo o un bisabuelo tuvo tal enfermedad me explica por qué tengo el riel, pero no me explica cómo la creé. Entonces muchas personas lo viven de una manera fatalista y dicen, estoy programado y... Claro. No, justamente, un poco lo que decía Bruce Lipton, que no somos víctimas de nuestra herencia, somos maestros de nuestra herencia porque podemos cambiar las cosas. Claro. Entonces, eso es lo que el decodificador tiene que entender, que no tiene que rendirse frente a una evidencia. Sí voy a entender por qué tengo la cosa, por qué la persona tiene, por ejemplo, un comportamiento permanente de huida, Claro. que se va a sentir un cobarde, lo que genera un nuevo estrés. Pero eso lo voy a buscar porque normalmente ese comportamiento viene de la ecuación estoy vivo gracias o a pesar de que mi padre o un ancestro huyó y por lo tanto siguió su linaje. Entonces eso hay que verlo En realidad no hay cuidado. reglas. Las reglas son enormes, porque las reglas son biológicas, Claro. son supervivencia pura. Entonces nosotros tenemos ese bagaje en nuestro ADN, pero también nosotros creamos nuevos conflictos que vamos a transmitir a nuestros descendientes. Eso es exactamente lo que significa evolución. Y esos son secretos de nuestro proceso evolutivo. Claro. Como nosotros transmitimos soluciones a nuestros descendientes. Entonces, pero una vez que lo entendemos, podemos deshacernos de esa solución y tomar nuestro libre albedrío para decidir. Bueno, ahora me voy a meter de lleno a una pregunta más metafísica. ¿Uno elige este proceso para evolucionar antes de nacer? Mira, no me puedo poner en una posición, pero yo pienso que sí. Que sí, yo, ¿no? creo que sí. Es decir, no puedo decirte, ponerme en maestro filósofo o qué sé yo, un maestro espiritual, nada por el estilo. No, la pregunta tiene sus consecuencias y te voy a explicar por qué. Generalmente cuando nacen en la familia chicos con problemas, determinados problemas, entonces abre una posibilidad al grupo familiar de una investigación totalmente distinto a ese tipo de enfermedad
no solamente eso, sino a ver qué pasó, cómo fueron nuestros ancestros y si hubo algo dentro del árbol que nos puede dar la pauta que ese nacimiento surgió a través de un proceso de aprendizaje y evolución espiritual. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. En general, yo lo he notado atendiendo a gente que ha tenido con síndromes de Down, ¿no? Que generalmente se sienten culpables y hay todo un proceso de entender que, por otro lado, hasta es una bendición que esa criatura entre dentro de un grupo familiar, ¿no? Vos decís, generalmente se sienten culpables, sí. No siempre. No siempre. Justamente, eso es lo que pasa, es que tienen que responder de una manera diferente frente a un hecho particular. Eso crea la variedad de emociones que nos hacen distintos a todos. En nuestra identidad no es el número de documento, es la colección de información y conflictos que estamos recibiendo en nuestro ADN. Y son todos diferentes. Entonces, justamente, yo puedo tener un descendiente con un problema serio. Normalmente lo que tenemos que analizar es cómo está afectando en la familia esa situación. Cómo cambian los comportamientos. Claro. Eso lo puedo encontrar después en el árbol si quiero. Pero sí voy a encontrar el drama que produjo ese tipo de enfermedad, como el síndrome de Down, por ejemplo. Sí. Pero yo me voy a buscar también cómo reaccionó todo el entorno familiar frente al drama ese, que acá no estaba el síndrome de Down. Está acá. Claro. Pero voy a encontrar una relación entre eso y es cierto que había una sociedad donde ocultaban absolutamente toda la gente que no era eso viene normal, ¿no? A ver, yo lo viví. Yo me acuerdo que era chiquita y cuando yo soy tucumana llegué a Buenos Aires y iba a veranear a Mar del Plata y ahí veía 3, 4 chicos distintos y digo, pues yo nunca esto lo vi. Pero sí, durante el año, viviendo en Buenos Aires, veía que venía una combi, los retiraban, los llevaban, como que lo ocultaban. Ahora no pasa eso, gracias a Dios, ¿no? No, claro, pero vos fíjate, eso también tiene que ver con un comportamiento muy arcaico en sociedades bastante clásicas. ¿Te acordás cómo eran estaban los atenienses y los espartanos? Cortalo después. Sí. Los espartanos hacían esa discriminación. De esa discriminación queda el miedo que ha bajado por el ADN de ser eliminado, de ser dejado de lado, de ser matado, de ser asesinado por ser diferente. No ha cambiado mucho la civilización porque es cierto, ahora está cambiando un poco porque hay más medios de adaptación para las personas que tienen alguna dificultad en nacer. Hay muchos más medios de adaptación, pero durante mucho tiempo no hubo. No hay que ir muy lejos. Y aparte había decisiones de los médicos. Bueno, el médico veía cualquier defecto y decía no, y no permitían que vivan. No hay que ir muy lejos al siglo pasado, con todas las cosas que hizo el nazismo, con los nacimientos dificultosos. Eso es espartano. Es inhumano también. Y eso, ya que tocaste este tema tan sutil y tan delicado, ¿queda en nuestro ADN? ¿Queda en dentro nuestro, digamos, en nuestra conciencia, que puede disparar ante distintas situaciones el haber vivido nuestros ancestros esta situación, muertos en campos de concentración o pánico cuando nos metían en, no sé, los hornos estos? Seguro, date cuenta que tenemos un 2% de ADN neandertal. Significa que todavía tenemos soluciones que son válidas para cosas que vivían los neandertal. Es decir, que son cosas que están preparadas para responderse de aquella manera. Así que todo eso está grabado desde la primer célula, todos los procesos justamente de soluciones evolutivas. Entonces nosotros estamos aplicando esas soluciones porque las tenemos aprendidas sin haberlas aprendido. Están en nuestro ser. Ni siquiera en sangre, en nuestro ser, ¿no? Claro. Ahora, qué fascinante, ya volviendo
a estas charlas que das y a estos libros y a los talleres y al aprendizaje, no solamente para un proceso de evolución de uno personal, sino para descubrir un camino distinto en la vida, ¿no? Depende. Sí, por supuesto. Vos lo viviste, fuiste alumna. Hay un cambio en la lógica de ver en la lógica con la que vemos el universo que nos rodea. Hay un cambio en la lógica de ver el universo que hemos creado nosotros mismos. Qué estúpido que fui, cómo pude pasar por esto. Sin embargo, teníamos que pasar por esto para aprender. Una mirada distinta. Es una mirada distinta. Lo que tiene de bueno es que uno se puede reír de esos cambios, de esas situaciones. Por supuesto, si se trata de una enfermedad que puede ser muy molesta, cuando digo muy molesta hablo de cosas graves, o comportamientos, uno puede decir, pero ¿cómo te podés reír de eso? En realidad no te reís, lo que te reís no es de la enfermedad, es de lo que te vino a enseñar. Claro. Pero para eso hay que entender que hay que disociar un poco también el sufrimiento, el miedo que produce la enfermedad, que es lo que hemos recibido durante siglos respecto a qué es lo que está sucediendo. En cambio acá, me pasó esto, sí. Por supuesto, después puedo dudar. ¿Se me irá la enfermedad? Y ya terminando, te quiero hacer una pregunta que escuché en estos días que estuvimos juntos de una persona que no entendía absolutamente nada lo que es la decodificación biológica, que dijo una frase: y bueno, si sos decodificadora y crees en esto, no tenés nunca más enfermedades. No, por favor. No es así. Y me gustaría que lo aclares a esto, sí, porque sí. No es 1 más 1, 2. No. Yo siempre digo, guárdense siempre un conflicto a mano, porque si no vuelven a casa, están en la escuela, se aprueban todos los exámenes, ya se recibieron y vuelven a casa. Claro. No necesitan aprender más en esta tercera dimensión. Por ejemplo, yo tengo presbicia. Sé por qué la tengo, pero sé que no me la puedo sacar siendo decodificador, porque sigo viviendo el conflicto y sé por qué lo vivo el conflicto. Y en cierto modo tengo que entender que mi cerebro está tratando de ayudarme y tengo que aceptarlo. Por supuesto no me voy a morir de la presbicia, pero lo que quiero decir es que sí, la tengo y sé por qué la tengo. Y si sabes por qué la tengo, por qué la tenés, ¿por qué no te la sacas? Porque la necesito. Claro. Porque no puedo evitar ese estrés psicoemocional que estoy teniendo. Entonces, algún día se me irá cuando no tenga más ese estrés, porque lo estoy retroalimentando permanentemente dentro y salgo de la enfermedad. Bienvenido entonces a los estrés. Sí, bueno, para tener una vida plena, porque es como un juego esto, es muy difícil decir que es un juego cuando hay muchas personas que están sufriendo. Sí, es verdad. Yo aprendí en mí mismo que yo ya no le tengo miedo a las enfermedades. Me preocupan los efectos, por supuesto, como a todo el mundo. Si me duele la cabeza, justamente mi cerebro me está diciendo: en este momento no pienses, así que me tomo una aspirina. No es una cosa de ser fanático de de sufrimiento. De un formato sectario, una cosa así. No. Entonces, sí, por supuesto que, de hecho, si la gente creyera, pues sos decodificador o decodificadora, vos no te enfermas nunca. Si fuera así, no nos moriríamos nunca tampoco. Eso es una visión un poco facilista, pero justamente estamos también acá para aprender, ¿no? Así que tenemos que bueno, pasar por yo ahí. te agradezco muchísimo la presentación, que ya dentro de poco la harás, y no solamente acá en Argentina, sino en todos lados: secretos en nuestros procesos evolutivos. Maravilloso, me encantó el título, y bueno, seguiremos aprendiendo, porque esto no se termina. Sí. Jamás. No. Jamás. Eso es lo que le pregunté a mi profesor: ¿cuándo se termina esto? Y él dijo: espero que nunca. Jamás, porque siempre se descubre algo más, y tengo que agradecerlo públicamente, que
todo lo que aprendés, que todo lo que compartís, de todo lo que vivenciás con tantos alumnos desde hace tantos años que empezaste en la Argentina. No, empezaste acá en la Argentina. Que empezaste en la Argentina, tenemos que agradecerte, por supuesto, a nuestros maestros. Gracias. Para mí es un placer. Gracias.